En la ciudad de la oscuridad, el crimen arrasa con todo a su paso, sin perdonar a una sola alma. Y mientras la noche avanza, hay algo que se oculta detrás de las sombras, una amenaza para todo criminal, el miedo constante de cómo terminará. The Batman, la más reciente versión del personaje, finalmente ha llegado a la pantalla grande, mostrándonos una faceta del mismo que nunca habíamos explorado dentro del cine, y que personalmente me encantó. Es por esa razón que he decidido hacer una serie de videos en los que analizaremos algunos aspectos de la película, y en este en particular, analizaremos de forma meticulosa la historia de la misma. Y para ello, debo advertirte que este video contendrá muchísimos spoilers, así que si no has visto la película, por favor, ve al cine y disfruta de esta obra tan increíble y después regresas a este video, pues no quiero arruinarte una obra tan increíble como lo es esta cinta. Así que, sin más antelación, comencemos. La película nos sitúa dentro de Ciudad Gótica, un lugar que ha sido sobrepasado por el crimen, en donde en cada esquina, en cada vagón y cada callejón, la violencia siempre será la que reine, pues no hay nada que detenga a los criminales, a excepción de una cosa, un ideal, una sombra, aquello que los perseguirá aun cuando hayan logrado su cometido, la venganza. Uno de los puntos fuertes de esta película fue presentarnos a esta nueva versión de Batman sin la necesidad de mostrarnos una vez más su origen, ya que en este punto todo el mundo conoce la historia del personaje, por lo que me parece acertado explorar una perspectiva distinta, el cómo son los primeros años del vigilante, algo similar a lo que vimos hace un par de años con Spider-Man Homecoming, pero de una manera más profunda, ya que vemos a un Batman que lleva 2 años protegiendo a la ciudad, pero que a pesar del tiempo que ha trabajado en ello, no ha logrado reducir la cantidad de crímenes, pues aunque el personaje conoce su objetivo, no sabe cuál es la manera correcta para conseguirlo. Y es esa inexperiencia la que termina por cegarlo ante el panorama real, idealizando un símbolo, el miedo en el actuar de la sociedad, pero que en realidad no refleja ningún cambio, pues la ciudad se encuentra corrompida hasta los cimientos. No son solo los criminales, sino todo el sistema, políticos y autoridades, las que han permitido que la ciudad haya decaído a este punto, volteando la mirada sin temor a perder nada, mintiéndole a la cara a aquellos que los posicionaron ahí, pues mientras la ciudad decae en la oscuridad, ellos celebran con un vaso de champán. Todo esto se va explorando a lo largo de la cinta a través de un misterio. Una serie de asesinatos a funcionarios públicos, ejecutados por el antagonista de la película, el Acertijo. Un personaje que, si bien podemos decir, tiene un objetivo positivo, que es desenmascarar las mentiras de la ciudad, sus métodos extremistas terminan por convertirse en una amenaza mayor al conflicto que planea erradicar. Pero, ¿realmente podemos catalogar a este personaje como un villano? Evidentemente sus acciones son las de uno, pero sus motivaciones, las razones por las que lo hace, terminan por ser exactamente las mismas que las de Batman: salvar a la ciudad de la oscuridad. La diferencia, los entornos en los que crecieron, pues mientras uno de ellos sufrió la pérdida de sus padres y se lamentaba en una mansión gigante, con una figura paterna que lo ayudó a criarse, el otro tuvo que afrontar el mismo problema desde las calles, sin el apoyo de una familia millonaria, sin el apoyo de la autoridad que se suponía debía protegerlo. Este es uno de los aspectos más interesantes sobre la cinta, pues los escritores plantean de manera muy acertada un conflicto interno en el personaje de Batman, que no es más que el reflejo de su ciudad, un lugar que por fuera aparenta ser un sitio normal, pero que en el interior oculta una inmensa oscuridad dispuesta a corromper a la sociedad, básicamente representando las dos caras del personaje, en una historia que pareciese ser de autodescubrimiento, en donde mientras Batman sigue investigando los acertijos del Riddler, termina por adentrarse a la verdadera oscuridad de la ciudad, y a la vez a la de sí mismo. Un paralelismo bastante adecuado para el tono de la película, pues tanto la historia como sus personajes nos son presentados de una manera muy cruda y realista, una humanización pocas veces vista en el género de superhéroes, por lo que a nosotros como espectadores termina por impactarnos mucho más el hecho de ver cómo todos se corrompen antes que ver a una divinidad omnipotente enfrentándose a los personajes. Y es que el mundo real es así. Por más que nos esforcemos por cambiar las cosas, por más que tratemos de modificar el status quo a nuestro alrededor, las amenazas siempre seguirán ahí, pues no se trata de vencer a un jefe final, sino a todo un sistema que lleva años operando y que evidentemente los beneficiados a costa de los demás no pensarán en detener, pues para ellos una moneda vale más que la seguridad de la sociedad. Ese
Es el dilema que tanto los personajes como nosotros enfrentamos día con día. Batman, detrás de su máscara, no es un ser invencible. Al contrario, es solo un hombre que sabe que en cualquier momento puede perder su batalla. Pero ahí es donde radica su fortaleza, su humanidad. Aquella que no le permite hacer la mirada a un lado y sin importar cuán complicado sea el oponente, sin importar si rema en contra la corriente, él seguirá luchando. Creo que una gran parte de fanáticos del personaje llegaron a pensar que esta película no tenía mucho que ofrecer. Esto debido al uso reciente que ha tenido el mismo, pues en los últimos años hemos tenido múltiples versiones que han explorado ya diversos enfoques, por lo que parecía difícil para algunos el imaginar cómo enfocarían a esta versión, y para mí, la palabra que lo define es realismo. Esta faceta del personaje ha sido la más realista que he visto, pues en los últimos años, todos los medios se han enfocado en divinizar al personaje de Batman como un ser omnipotente, como un dios, cuando las cosas no podrían ser más distintas. Estamos hablando de un simple ser humano. Es por ello que para mi gusto fue muy acertado el hecho de dejar de lado las historias más fantasiosas del personaje para enfocarse en la realidad, en la resolución de un misterio que ha sido planteado por un tipo al que la sociedad le falló, al que el sistema le falló, cosa que incluso toma más fuerza si tomamos en cuenta que el antagonista de la cinta incluso tiene muchas similitudes con algunos asesinos que han formado parte de la historia, siendo así una amenaza que termina por sentirse más humana, más latente dentro del pensamiento colectivo, especialmente si tomamos en cuenta su origen, ya que dejando de lado sus métodos extremistas, ese personaje podría ser fácilmente uno de nosotros, una persona que se cansó de esperar el apoyo de aquellos que se supone su existencia radica justamente en esta tarea. De hecho, la misma película se encarga de presentarnos las diversas perspectivas de una resolución de conflicto por parte de los miembros de la sociedad, siendo así que aquellos que se posicionen en la parte superior creerán que con acciones superficiales lograrán crear un cambio verdadero, pero que no será más que algo efímero, mientras que aquellos que se posicionen abajo tendrán una perspectiva más completa del panorama, de las problemáticas que realmente se viven, aunque claro, será la cordura de estos la que determine si harán o no un cambio positivo con esta información. Es esa perspectiva de realidad la que me parece algo bastante curioso, pues durante la gran mayoría de la película únicamente vemos a Batman, pero no a Bruce Wayne, y es que en una ciudad en donde el crimen nunca duerme, Batman tampoco puede permitirse hacerlo, creando así una obsesión por parte del personaje, en donde tal como mencionaba anteriormente, desea lograr un cambio, pero no conoce el cómo, optando por desprenderse de una parte de su humanidad, como lo es su faceta de Bruce Wayne, para enfrentar al mal a través de Batman. Pero a pesar de tener por casi 3 horas a un hombre vestido de murciélago, nunca dejas de sentir latente la humanidad del personaje, a pesar de que éste busque alejarse de ella. Aunque claro, para motivos de la historia, es evidente que el objetivo de nuestro protagonista radica en aferrarse a su oscuridad para poder comprender lo que pasa dentro de la ciudad. Una situación que a lo largo de la cinta podríamos llegar a creer que da resultados, pero que por momentos nos da golpes de realidad, en donde nos muestran cómo el personaje se ve superado una y otra vez por el antagonista, pues Bruce difícilmente podrá comprender el verdadero dilema de la ciudad cuando nunca tuvo que enfrentarse a él. Y conforme la cinta avanza, podemos ver cómo estas situaciones, aquellas mentiras que para él eran una normalidad, sobrepasan al murciélago. Después de todo, la oscuridad ha comenzado a absorberlo a él también, generando así una tensión constante en los espectadores, algo que me recordó muchísimo a cintas como el Joker o Uncut Gems, en donde los personajes terminan por transmitirnos esa agonía, hasta llegar a un punto catártico, en donde las emociones salen a flote. Solo que, a diferencia de las cintas previamente mencionadas, aquí no tenemos ese momento de liberación, pues si bien Batman logra ganar algunas batallas, termina perdiendo y de manera clara la guerra, pues no fue sino hasta el clímax de la película que comenzó a comprender las repercusiones de aquello a lo que se enfrentaba, que la solución nunca fue salvar a la ciudad solo, utilizando únicamente el miedo como herramienta. Nunca se trató únicamente de ser la venganza, de ser Batman, sino que para salvar a la ciudad de toda la oscuridad, él debe representar la luz que guiará a la sociedad. Haciendo esto como Batman, al combatir a los criminales que amenazan la seguridad, así como Bruce Wayne, aquel que es capaz de verdaderamente hacer un cambio en las bases tan corrompidas de Gotham. Después de todo, los cambios no se logran de la noche a la mañana, y solo así, logrando crear un símbolo que más de una persona podría seguir y apoyar, no de venganza, sino de esperanza.
Me gustaría mencionar algún aspecto negativo que genuinamente pudiese considerar malo, pero no lo hay. Únicamente existen algunos puntos que podrían fatigar a los espectadores, tales como la duración de la cinta y la gran cantidad de personajes. Pero a final de cuentas, ambos puntos existen con el objetivo de enriquecer aún más la historia principal, para construir apropiadamente el entorno y sentirnos inmersos en el misterio. Tanto la ciudad como cada uno de los personajes no se sienten como relleno para la cinta, sino como las piezas que nos ayudarán a resolver el rompecabezas. A excepción del gran parecido que tiene esta historia con los juegos de Telltale, lo repito, a este momento no puedo mencionar algún aspecto negativo. Sinceramente, me da mucho gusto que cada vez podamos escuchar más seguido la frase "una de las mejores películas de superhéroes", pues sin duda alguna, proyectos recientes han sabido reinventarse para crear historias interesantes que cautiven a la audiencia, pero al menos con esta cinta, me parece que limitarnos a decir de las mejores películas de superhéroes es quedarnos cortos. Esta película trasciende géneros, pues va más allá de mostrarnos a un héroe y a un villano, sino que se enfoca en crear una historia y personajes sumamente increíbles, que al menos para mí, representan el estandarte de las nuevas historias basadas en cómics. Esa ha sido mi opinión y análisis acerca de The Batman, así que si te gustó el video, te pido que lo compartas para que lleguemos a más personas, que dejes tu like y claro, que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos, que como les dije en el inicio, se vienen un par hablando de esta película. No olvides también seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, en donde podrás encontrar más de mi contenido y podremos conversar apropiadamente. Todas las redes se encuentran en pantalla y en la descripción. Así que sin nada más que decir, yo soy La Venganza y nos vemos en el próximo video.